a los especialistas. Les presentamos el segundo de 3 programas en donde conversamos con el doctor Marcelo Villarreal Cuandró sobre un tema que, además de ser muy interesante, verán que es de mucha utilidad para nosotros: el liderazgo oscuro. Marcelo Villarreal, bienvenido nuevamente a Los Especialistas. Muchas gracias, Andrés. El doctor Marcelo tiene una experiencia académica y profesional impresionante. Él cuenta con más de 28 años de experiencia en desarrollo organizacional y de talento en empresas de la iniciativa privada, el sector público federal y consultoría. Es doctorado en Psicología Social por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en los Estados Unidos. Les invito a conocer su trayectoria completa en la descripción de este video. Marcelo, entremos en materia en el tema de liderazgo oscuro. Adelante. Sí, con gusto, Andrés. La vez pasada comentábamos sobre el tema de la personalidad oscura y cuando hablamos de liderazgo oscuro realmente estamos hablando precisamente de individuos que tienen una personalidad oscura, pero que de alguna manera ejercen alguna autoridad sobre otras o influencia sobre los demás. Recordemos que el liderazgo en términos generales es una relación que se da entre líder y seguidor, y aquí en este caso, o jefe y subordinado de alguna manera, y en este caso en particular lo tenemos con personas que tienen tendencias oscuras respecto de otras. Y esto se puede hacer de dos maneras, Andrés. Por un lado, a través de una jerarquía, o sea, básicamente es el líder, digamos, en cierto sentido de la persona porque es un superior jerárquico, o la otra es presente por ese gran carisma que tienen las personalidades oscuras que mencionábamos en la ocasión anterior, en donde precisamente generan un ambiente, un entorno de muchísima atracción, de conocer de personas muy bien socialmente, que saben manejarse muy bien socialmente, y de ahí surge este tema del liderazgo oscuro como tal. Entonces, esto sería básicamente en lo que se refiere a este particular, Andrés. Marcelo, explícanos por favor ahora qué es una red enredada en este tema de liderazgo oscuro. Sí, mira, de hecho, algo que es interesante a nivel organizacional, a nivel corporativo, Andrés, es que cuando hablamos de líderes oscuros, se da toda una red de relaciones que generan estas personas para poder lograr mejor su propósito, digamos, de manipulación, de lograr un ataque más eficaz sobre la víctima o las víctimas. Y cuando hablamos de esta parte de red enredada, lo que tenemos que ver es de alguna manera el rol que pueden jugar distintas personas en la organización, o sea, qué papel juegan en todo este entorno de manipulación por parte de la personalidad oscura o del líder oscuro. Tenemos en primer caso son los peones, que en primera instancia son las víctimas iniciales. Son personas de alguna manera que muy probablemente en la organización no tienen mucho poder como tal, pero tienen algo como competencias, por ejemplo, como desempeño, que les puede ser de utilidad a los líderes oscuros. Entonces, se convierten en víctimas adecuadas para estos líderes oscuros que finalmente lo que están buscando son personas que sean muy serviciales, muy generosas, muy desinteresadas, que tengan una alta tolerancia al maltrato para hacerlos víctimas. Y entonces, esta sería la primera parte en esa red. Las víctimas directas que muy probablemente acabarán haciendo actividades o tareas o defendiendo de alguna manera al líder oscuro. Un segundo grupo interesante, y aquí llama la atención porque estamos hablando específicamente de líderes oscuros, es la parte de patrocinadores. Es decir, las personas o los individuos con personalidades oscuras o con tendencias oscuras buscan patrocinadores, personas con autoridad, con poder dentro de la organización que les puedan ayudar para encubrir los errores que tenga la persona con tendencia oscura o para encubrir algún engaño, alguna manipulación,
presente ganando el favor del patrocinador o de la patrocinadora. Entonces, una de las personas que buscan de inicio las personalidades oscuras son quien arriba en la organización, dueños, directores generales, por ejemplo, pueden apoyarlos, o personas que de alguna manera tienen alguna influencia importante dentro de la empresa para favorecerse. O sea, no es directamente la víctima como el peón, que son personas que realmente acaban trabajando para el líder oscuro, sino más bien alguien que los cubre y los protege. Al mismo tiempo, hay un término que se conoce como partidario. Aquí realmente es interesante el término porque se refiere principalmente a personas que no son de particular interés para el líder oscuro, y entonces simplemente pues deja que existan por ahí porque no le llaman más la atención. Después veremos un término muy relacionado que he incorporado para enfatizar más este aspecto en particular de quienes rodean y pueden ayudar eventualmente al líder oscuro. Entonces, un cuarto grupo, en cierto sentido, o un cuarto rol, más bien, sería el de chivo expiatorio, Andrés. ¿El chivo expiatorio quién es? Eventualmente lo es el peón o el patrocinador. ¿Sí? La persona que de alguna manera va a tratar de apoyar por esta situación que mencionábamos en la conversación anterior, de atracción, de carisma de la personalidad oscura, y que eventualmente pagará por los platos rotos. Entonces, cualquier error, cualquier situación es muy hábil frente a su manipulación, el líder oscuro, para hacer pensar que quien es responsable de lo que está sucediendo mal, de algún perjuicio, algún fraude, etcétera, la responsabilidad cae en alguien más, que comúnmente va a ser el peón o el patrocinador. ¿Sí? Y por otro lado, un último grupo en esta red que se menciona usualmente son los policías. ¿Quiénes son los policías? Personas que de alguna manera chocan o han identificado de alguna manera a la personalidad oscura, líder oscuro, que puede representarle un problema al líder oscuro porque lo descubran. Y entonces, ¿qué trata de hacer el líder oscuro? Es comúnmente generar conflictos de manera que las personas, por un lado, no hablen entre sí, no se den cuenta de lo que está haciendo de manipulación, pero los policías son particularmente dañinos, digamos, para el líder oscuro porque pueden de alguna manera exhibirlo o exhibirla, dependiendo del caso. Y entonces, ¿qué buscan las personalidades oscuras comúnmente? Es rehuir a las policías o buscar su destrucción temprana para que no los perjudiquen. Y eventualmente, si pudieran llegar inclusive a buscar a alguien en la parte de policías, por ejemplo, áreas de recursos humanos o de seguridad, para buscar patrocinadores, presente o algún otro peón. Pero esto sería como rol lo que estaríamos viendo aquí. Y lo que comentaba hace un momento, veíamos la parte de partidarios en cuanto a las demás personas. Pero realmente dentro de esos partidarios hay algo que yo he llamado séquito de alguna forma, porque mucho de lo que hacen las personalidades oscuras o los líderes oscuros es tratar de generar una apariencia de normalidad. Entonces, dentro de esa red, frente a toda una apariencia de normalidad, donde no pasa nada, entre comillas, donde son sumamente carismáticas, son muy hábiles socialmente para atraer a otras personas, hacer apariencia de que son encantadoras, y realmente pues hay todo este tema que ya mencionábamos en nuestra sesión anterior, nuestra conversación anterior, de maquiavelismo, de psicopatía, de narcisismo, que busca el daño finalmente o simplemente el beneficio propio sin importar el daño a los demás. Entonces, ese séquito, como lo llamo aquí, lo que hace es cubrir las apariencias junto con los patrocinadores en un primer momento para que pueda operar libremente el líder oscuro y entonces pueda finalmente destruir a la víctima y que la caiga sobre la víctima, sobre esta parte de chivo expiatorio, cualquier problema que haya, porque es por esta habilidad de manipulación y en todo este entorno. Esta es la red entonces de roles, de personas que intervienen en torno a un líder oscuro y que pueden precisamente confundir grandemente a una organización.
Marcelo, qué interesante. ¿Y qué tipos de impacto tiene el liderazgo oscuro en las prácticas de las organizaciones? Sí, seguro. Mira, en línea un poco ¿verdad? Con lo que comentábamos en la conversación anterior sobre la importancia de identificar a estas personas a nivel individual y a nivel organizacional, es de que hay toda una serie de consecuencias para las prácticas de las organizaciones frente que le pueden ayudar a la organización para evitar este tipo de situaciones. Algo muy crítico, Andrés, en el tema del líder oscuro es la cultura organizacional. Si la cultura organizacional promueve precisamente individualismo, una fuerte competencia interna, una desconfianza interna, el premio a la persona más que al equipo, va a ser probable que pueda, digamos, florecer, por decirlo de alguna manera, o crecer una persona con tendencias oscuras, un líder oscuro. Sin embargo, si se promueve una cultura de trabajo en equipo, muy probablemente se limite mucho la acción del líder oscuro, porque el líder oscuro sobre todo busca relaciones uno a uno, precisamente porque por la manera como busca embonar con la víctima y hacer sentir como la pareja ideal o el alma gemela, lo hace diferente con cada persona en la organización. Y si está en equipo, si está en una junta, por ejemplo, puede serle difícil mantener esta apariencia porque actuaría distinto con cada quien, porque se está adecuando a cada individuo. Entonces, cuando hay trabajo en equipo, es difícil entonces que se dé, o es más difícil que se dé precisamente el liderazgo oscuro, que se favorezca a alguien con liderazgo oscuro. Lo mismo en este sentido de las políticas de la organización. ¿Qué tipo de políticas hay respecto a evitar hostigamiento laboral, a evitar presente un abuso de las demás personas? ¿Qué tipo de medidas hay para reportar circunstancias que pudieran resultar perjudiciales para alguien en la organización o para la organización en su conjunto, teniendo cuidado de lo que mencionábamos en la ocasión anterior, Andrés, de cuidar la parte de investigación laboral, porque precisamente, como hemos comentado, muchas veces las personalidades oscuras son depredadoras, las personalidades oscuras, por lo que eventualmente pueden hacer ver, y como lo mencionaste hace un momento, como chivo expiatorio, como el culpable, a alguien que no lo es. Y entonces, si no hay una investigación a profundidad y no hay políticas claras respecto de qué hacer en caso de una posible infracción interna, puede resultar que la víctima salga doblemente victimada, ¿no? Por un lado, víctima de la personalidad oscura, del líder oscuro, y por otro lado, víctima de la organización. Y aquí resulta sumamente fundamental lo que es la capacitación, Andrés. Hay muchísimo desconocimiento en el medio organizacional, en general en la población, respecto a las características de las personalidades oscuras. Cuando se menciona comúnmente a una personalidad oscura o de manera más específica a una persona psicópata, comúnmente se piensa en criminales y en cuestiones, en películas de terror y demás, como mencionabas de alguna forma en la primera conversación, pero realmente hay muchas personas que ordinariamente la vemos, no parece una persona sensacional, estupenda, muy sociable, muy abierta, que se adapta muy fácilmente a diferentes entornos o que se adapta muy bien a nosotros en lo personal. Y resulta que pasa desapercibida esa persona que es sumamente dañina para los demás y para la organización. Entonces es importante capacitar a las personas, a los empleados, a las empleadas, en poder identificar a este tipo de personalidades. ¿Sí? Por supuesto, está el tema que el primer momento en que se puede tomar una acción para tener cuidado de cómo manejar y cómo gestionar, digamos, el caso de talento que tuviera algún tipo de tendencias de esta naturaleza, es desde la contratación. Pues cuidar muchísimo la contratación a través de diferentes evaluaciones para de alguna forma tener claridad de a quién se está permitiendo que ingrese a la organización, con qué características y qué implicaciones puede tener para la organización. Lo mismo ocurre de alguna manera con las promociones, Andrés. Es decir, ya la persona está dentro de la organización, por ciertas características es probable que se le vea como excelente para alguna promoción a puestos más altos,
¿Por qué? Porque finalmente de alguna manera se ve como una persona muy objetiva que no se deja mover fácilmente por las emociones y que por lo tanto vería supuestamente por el bien de la organización desde el punto de vista sobre todo financiero, pero en realidad está viendo para su propio bien. Lo mismo porque finalmente cuando hay situaciones de estrés, situaciones de mucha tensión, estas personas tienden a permanecer sin emoción, o sea, realmente tienen muy poco miedo, son más bien aventuradas, son más bien ambiciosas y esta parte de aventura, de ambición, de buscar, de aceptar riesgos y de no mostrar ningún tipo de tensión, de nerviosismo ante situaciones difíciles, se puede considerar como que la persona tiene mucha seguridad en sí misma, mucho plomo, que son características que la llevarían a una promoción. Entonces, cuidar también este aspecto, por ejemplo. Lo que mencionamos también frente respecto a la investigación interna, nuevamente, para cuidar el aspecto de que se haga una investigación seria cuando hay personas involucradas, que pueda haber una relación entre depredador y víctima, entre líder oscuro y víctima o presa, ¿sí? O que en este caso puede ser peón, puede ser patrocinador, entonces realmente profundizar en ellos, ¿sí? Y finalmente, mencionábamos en algún momento anterior el tema de la rotación, tratar de preguntarle a las personas que están saliendo de la organización de manera voluntaria, sobre todo si se ve mucho en un área en particular que puede surgir a través de un diagnóstico de clima laboral, sí, bueno, ¿a qué se debe que estén dejando la organización? De hecho, aquí es interesante porque, bueno, las entrevistas de salida tienen toda una serie de desventajas posibles que se han visto a lo largo del camino, porque la persona ya lo que quiere es dejar la organización, ya irse, no generarse problemas, dejar eventualmente puertas abiertas, etcétera, y muchas veces no dice la verdad, pero puede ser una fuente interesante de información. Y aquí simplemente para recuperar algo, precisamente que en ocasiones se menciona, de que las personas no renuncian a su puesto, no renuncian a una empresa, sino renuncian a su jefe, que se ha ya caracterizado, digamos, esa frase, ¿no? Sumamente interesante y muy revelador, Marcelo, todo este contenido que nos has presentado. Y pues bueno, creo que ahora una pregunta que surge aquí es, ¿qué tan comunes o frecuentes son estas personas oscuras? Hay toda una serie de diferencias en porcentajes frente por la dificultad en ocasiones de poderlo identificar, pero se habla de una proporción de alrededor inclusive de 6 a 12%, dependiendo del país. Lo que eso significa de manera concreta, de acuerdo a algunos autores, es que es muy probable que nos encontremos alrededor de 60 personas a lo largo de nuestra vida que tienen estas características. O sea, no es tan inusual. En el caso de México sería un buen número, alrededor de 10 millones de personas posiblemente, un poco 12 millones. O sea, que si vemos, pues es una proporción importante. A diferencia, Andrés, de lo que se refiere a los psicópatas clínicos que comúnmente asociamos con criminales y demás, que comúnmente estarían representados por 1%, menos de 1% de la población. Marcelo Villarreal, con esto concluimos este segundo de 3 programas sobre el tema del liderazgo oscuro. Y quiero invitar ahora a nuestra audiencia para que nos acompañen en un siguiente tercer programa. En la descripción de este video, en la parte baja de la hoja aquí de YouTube, encuentran la semblanza académica y profesional del doctor Marcelo Villarreal. Les invito a suscribirse a este canal. Al final encontrarán un círculo con mi imagen y si pues ya lo hicieron, si ya se suscribieron, por favor activen la campanita de notificaciones para que así reciban información de nuestros próximos estrenos. Muchas gracias, Marcelo, y nos vemos en el tercer programa. Gracias, Andrés. Y gracias a ustedes, bendiciones para todos.